En el último momento la situación es muy ruda, muy crítica para Venezuela, y sé que este contenido, yo que estoy comenzando a hacer este tipo de programación, sé que probablemente muy poca gente me vea, pero no sé a ciencia cierta si quienes me ven están dentro de Venezuela o fuera de Venezuela. Y mi mayor público pretendo que sea propiamente venezolano. Hablo de todo sin saber de nada. Sí, Luis, hablo de todo y me da la risa. Hablo de todo sin saber de nada. Sí, Luis, hablo de todo y me quedo en la esquina. Yeah. Baja la pantalla, sube la realidad. Me veo en el reflejo haciendo de ideal. Y sí, ya sé, qué pena que más da. Me río de mi truco para no confesar. Sé que hacer contenido, por ejemplo, en Instagram es mucho más viral, la gente lo va a ver más, o en TikTok, que en esta plataforma donde el algoritmo funciona diferente. Y repito una vez más, a mí muy probablemente me vea muy poca gente, así que no sé a quién le llegue este mensaje, pero espero ser una válvula de escape, una válvula de oxígeno para quienes me acompañen y hayan dado clic y hayan entrado hasta acá. Y que me acompañen y nos acompañemos en algunas reflexiones que tengo que hacer, como es la línea editorial de C. Luis, y que en los últimos 3 4 programas he pretendido hacer de esto una ventana no solamente de autorreflexión, sino de compartir con quienes les pueda ayudar de alguna manera, tanto mi experiencia, que quizás para algunos no es mucha y para otros es bastante, pero sea como sea que sirva de algo. Dicho esto, quiero comenzar primero dando mis condolencias a todas las personas que han perdido familiares, conocidos y allegados en esta tragedia, en esta catástrofe que acontece en Venezuela. Y digo acontece porque hablar de ella en pasado es no ser consciente de la magnitud del problema. Lo que aconteció fue un terremoto, un doble terremoto, por cierto. Eh, pero lo que acontece es el desastre en sí. Y parte de esto es lo que quiero analizar. Y primero que nada, hacer esta catarsis que sé que mucha gente lo ha dicho incluso de mejor manera, probablemente. eh, y es no pretender ocultar la realidad de lo que ha venido ocurriendo y la crisis que atraviesa Venezuela y que se manifiesta en consecuencia del desastre ocurrido con respecto al terremoto, la, las malas gestiones que se han venido dando durante años en la falta de gobierno de nuestro país y las consecuencias que eso acarrea generando un mayor desastre de lo que ya es y ocasionó el terremoto. La falta de ayuda inmediata por parte de personal especializado y capacitado, por falta de herramientas, insumos, ya en términos generales era evidente, pues ahora con esta catástrofe es aún más. Em, si bien lo que voy a decir lo sabemos todos, quizás esto sirva para reflexionar en algunas personas que todavía tengan algún tipo de pensamiento positivo para con respecto a lo que está ocurriendo o ha venido ocurriendo, quiero decir, en el pasado en Venezuela. Y sin ánimos de entrar en temas políticos o banderar nada, yo nunca he sido militante ni mucho menos, pero es absurdo no pronunciarse frente a lo que a todos nos mueve como sentimiento, y es esta molestia, impotencia y rabia que da la falta de respuesta, y donde se evidencia la falta de Estado, la falta de gobierno, la falta de una buena administración en una situación como esta. Muchas pérdidas las ocasionó lamentablemente el terremoto, es cierto, pero en cierta manera el mismo terremoto ocasionó daños que pudieron haberse prevenido. Pero más allá de eso y en función de lo que acontece, del desastre actual, eh, es la falta de respuesta inmediata frente a una situación de emergencia como esta.
la necesidad de tener una especialización, de tener especialistas y no solamente el especialista, sino las herramientas necesarias, las condiciones dadas, la logística oportuna para poder rescatar la mayor cantidad de vidas, es inexistente en Venezuela. Sin embargo, frente a eso, una vez más se abandera el eslogan de a falta de gobierno sobra pueblo. Y eso es algo que indiscutiblemente nos hace sentir de alguna manera orgullosos y es el motor para, de alguna forma, formarnos y sumarnos a ser parte útil de la situación. Y cada quien desde su trinchera, cada quien desde su forma y su manera, pues estoy seguro que si es venezolano, eh, aporta. Y aquellos que se sienten venezolanos también. Y ha quedado en evidencia. Si bien la crisis venezolana ha generado lazos extraordinarios con el exterior y tenemos hoy en día ciudadanos, hermanos, compañeros, familia incluso extranjera, eh, luego de esta diáspora que se ha generado en las últimas décadas, se suman a ese sentimiento propio, característico del venezolano de aportar, de ayudar, de ser congruente, condoliente con la situación del venezolano. Y hoy queda demostrado frente a la situación. No solamente se suman los venezolanos que por genética, por cultura, por no sé qué carrizo, pero de alguna forma somos así ya, se suman estas otras manos y estas otras personas extranjeras que no siendo venezolanos, pues también aportan y se contagian de esta necesidad de ayuda. Pero no podemos dejar de lado la realidad y es el entorpecimiento que genera los actores de lo que se consideran ellos gobierno dentro del país. Y que queda más que demostrado generando mucha rabia, mucha impotencia, mucha molestia por parte de la gran mayoría de venezolanos, eh, ver la manera en la que actúan, porque no es que no actúan, no, sí, están actuando, no como deberían, no donde deberían, no con las cosas que deberían, e incluso tratando de hacer lo que siempre están acostumbrados a hacer, que no es más, como se dice en el término militar, un pote de humo, es decir, un pa' que crean, ¿sabes? Vamos a hacer que parezca que hacemos algo. Pero lo que sí están haciendo, aparte del ridículo, como diríamos normalmente, es dejando en evidencia que nunca han estado al real servicio de lo que en teoría deberían hacer. Y a veces hablamos de los actores políticos cuando no conocemos de la política, cuando no estamos empapados de nombres, de cargos, ¿sí? Hablamos de eso como un ente, como un algo que está ahí y ellos. Pero hay que aprender a definir qué es qué cosa, porque al fin de cuentas son ciudadanos también. Y en medida en que no lo hagamos, siento que no se genera la responsabilidad o no se señala la responsabilidad al real responsable, sino a aquello como un fantasma que está allí. Eh, pero la verdad es que hay gobernadores que pueden estar queriendo hacer algunas cosas y hay alcaldes que pueden estar queriendo hacer algunas cosas, pero hay otros que quedan en evidencia que están allí sin saber qué es lo carrizo es lo que están haciendo, ni qué es lo que se debe, ni cómo se debe decir. No están preparados para el cargo que están ejerciendo. Y cuando digo ejerciendo es que ni siquiera están haciendo lo que en teoría ese cargo demanda. Y por muchas razones. Por tanto, esto es algo que no es de ahorita, es la consecuencia de una serie de acciones que lleva décadas generándose y gestándose en nuestro país y que lamentablemente esto ya lo comentaba yo en una oportunidad con mi familia, que podía ocurrir. Por eso digo que es indignante y frustrante eh, saber que algo como esto podía ocurrir y efectivamente se hizo realidad la pesadilla. Está ocurriendo. Sabíamos que frente a una situación, y en varias oportunidades me lo imaginaba, en una situación de inundación, en una situación de cualquier tipo de desastre, la capacidad de respuesta iba a ser caótica, limitada, inexistente en algunos casos. Y en efecto, pues eso es lo que ha quedado en evidencia con esta catástrofe. Y lamentablemente
hay que reconocerlo. Porque no reconocerlo es no reconocer el problema, y no reconocer el problema es no tener la capacidad de evaluarlo y accionar en función de para cambiarlo. Yo espero que esto más adelante se, se actúe en consecuencia de lo propio y se entienda la necesidad de un cambio inmediato en función de ideologías, de planteamientos políticos, de acciones que se requieren y que puede que esto suene como que eso ya lo sabemos algunos, pero créeme que hay mucha gente que como que todavía no tiene conciencia de esto y más importante es la visión que ahora tienen ciertos actores internacionales que pueden tener una lectura teórica de lo ocurrido, pero ahora, gracias a la posibilidad de intervención de esta ayuda que está llegando en estos momentos a la hora que estoy grabando esto, está llegando a Venezuela y estos actores van a ser testigos de la realidad, no por una situación mediática, no por un interés particular, o mejor dicho, no por un interés comercial o institucional, sino por un interés legítimo, personal, de evidenciar y ser capaces de transmitir esta realidad a actores de otros intereses que puedan de alguna forma organizar una mejor intervención en un futuro, porque pareciese que lo ya ocurrido y lo ya evidenciado como que no fue suficiente, no fue creíble. A veces se cree que es solamente un tema de juegos de poder. Es que no es solamente eso. Es el riesgo que está corriendo una nación entera constantemente, la indignidad con la que se vive constantemente, un pueblo que es rico y que tiene las capacidades de poder sostenerse, pero que a la falta de un real Estado, pues esta capacidad queda inexistente, inhabilitada. Es impresionante ver, y yo no voy a colocar aquí, no creas que durante este programa vas a ver algún tipo de imágenes, reportajes, no, ya de eso hay bastante. Honestamente, te soy muy, muy honesto. No, no la he pasado bien y créeme que yo estaba acostumbrado a ver cosas feas a lo largo de mi vida. Cosas muy feas, desde lo inerte del ser humano en un momento determinado, por decirlo de alguna forma. Recuerda que YouTube pues es un tanto exigente con esto. Eh, pero sí, o sea, a ver, no puedo dejar de decirlo con sus cuatro letras. Desde el fallecimiento de mucha gente que me ha tocado ser testigo de ver o presenciar el estado de alguien y cosas atroces, traumas, accidentes, un montón de cosas que a lo largo de mi vida eh, he tenido que presenciar. Ver esto no solamente es en sí traumático, sino que se añade la ineptitud y la molestia de saber que no se puede hacer más cuando se tienen para hacer cosas, de saber que hay gente que está haciendo las cosas mal y queda en evidencia y tú dices, pero desgraciado, y peleas con el teléfono, peleas con la pantalla y esa sensación te embarga porque genera demasiada impotencia. Ver a los tuyos sufriendo, como leí en una ocasión una chica diciendo qué lástima, qué rabia, qué impotencia y qué cantidad de sentimientos encontrados, ver a los tuyos, tu mamá en el caso de la chica, a tu mamá tener que dormir en una plaza cuando tú tienes calefacción, techo, comida y no poder, sabes, teletransportarte y decir aquí está, toma, ya resolví algo. Pero así con muchísimas cosas, o sea, es dantesco, es muy grotesco ver lo que ocurrió y encima tener que vivir esta situación que es la realidad de Venezuela magnificada por lo ocurrido. Disculpen si yo no me expreso de la mejor manera, yo no soy periodista, yo no soy comunicador social, esto es algo que hago, que comenzó por ser un hobby y que, repito, en los últimos programas he intentado generar un formato un poco más mediático, un poco más adaptado a lo que es la industria de las redes sociales y en este caso de YouTube, que es una plataforma que me gusta bastante, pero que hasta ahora lo he hecho por hobby, que poco a poco pretendo ir mejorándolo y que para ello
inicio, sin duda, pues necesito tener una coherencia conversacional contigo que me estás viendo, aportarte algo, tener una pequeña estructura en función de eso, pero para mí no es fácil en este momento tratar de entender el panorama de lo que está ocurriendo, ser útil de alguna manera es muy difícil porque yo no me encuentro en el país y teniendo una cantidad de formación y capacidades me provoca transportarme y poder, literalmente como lo han dicho muchos, mira, yo sé que no existe la maquinaria, pero sé cómo se pueden hacer algunas cosas y sé cómo se debe extraer a personas. He visto situaciones que digo, oh, ¿cómo podemos colaborar, ayudar? Mira, orientar a gente que está... Tengo amistades que en las primeras horas de lo ocurrido, y ya les voy a comentar cómo me enteré de esto, pero en en las primeras horas de lo ocurrido, eh, empecé a contactar a gente que aún mantengo ciertos contactos con gente que está en servicios de protección civil, bomberos, algunos me enteré que ahora son paramédicos, otros que están graduados, y están trabajando en centros de salud, etcétera. Y bueno, evidentemente que es muy triste compartir, yo no pretendo hacerlo, no lo voy a hacer ni aquí ni en mis redes personales porque son imágenes muy fuertes de situaciones en diferentes ámbitos, diferentes escenarios, de lo ocurrido principalmente en La Guaira o en Caracas, en un sector. De hecho, esa es otra realidad. Hay muchos sectores que fueron afectados y que no tienen la visibilidad que normalmente estamos viendo en los medios, ¿no? O en las redes sociales en este caso. Eh, Porque los medios son limitados, los medios no, no te plantean todo por un montón de razones. No me voy a poner a enumerarlas ahorita, estés de acuerdo o no, esa es la realidad, eso es lo que ocurre. Sin embargo, en las redes sociales pues se tiene un poquito más de acceso a través de la gente, a través de esta raza de reporteros que no sé cómo denominarlos, ¿no? Pero esta nueva ola de reporteros de calle que existen, sobre todo en Venezuela. Y cuando digo sobre todo en Venezuela, porque si bien en el mundo entero han evolucionado la manera de hacer reportajes gracias a las redes sociales, en Venezuela más que una oportunidad es una necesidad debido al colapso que han tenido las comunicaciones en nuestro país porque bueno, están bloqueadas, censuradas, tomadas por lo que tiene, por esta organización que mantiene al país, porque no me gusta llamarlo gobierno, ellos se autodenominan gobierno, pero ellos ni siquiera gobiernan, si vamos al caso y lo que eso significa. Ellos lo que han tenido es un poder de opresión sobre nuestra nación en diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes sectores, y han impedido que podamos vivir dignamente como venezolanos y la razón por la que más de la mitad de los venezolanos existentes estén fuera del país. Dicho esto, y tenía que expresarlo, disculpen si suena simplemente una catarsis y llover sobre mojado, pero creo que todos tenemos la necesidad de hablar, expresar, y esta ventana, este espacio nació con esa intención de yo poder drenar particularmente, y si no me conoces, pues, como lo dije al inicio, yo soy Luis, y esto es un espacio donde yo comparto una serie de reflexiones y que hace poco pretendí darle un giro a lo que venía haciendo con la intención de brindarte algo. Así que en función de eso, eh, me gustaría ser de algún tipo de utilidad con este momento, ¿no? Y a ver, hay varias cosas que me gustaría reflexionar. Evidentemente que no dejar de mencionar esto de que a falta de gobierno, lo que sobra es pueblo, un eslogan que se ha popularizado y que nació del clamor de Venezuela, no se le atribuye a nadie de forma específica, ¿no? Estuve investigando, pero definitivamente es un sentimiento que en medio de la crisis de Venezuela, no solamente la catástrofe actual y el desastre que estamos atravesando, sino de la crisis que tenemos en Venezuela en cada momento crítico, valga la redundancia, se expresa con fuerza este eslogan, ¿no? Entonces se ha vuelto una especie de etiqueta, de hashtag, eh, esta oración que demuestra
la realidad de lo que somos. Y creo que de alguna manera todos, en poca o gran medida, debemos aportar para sentirnos útiles, porque una sensación que tenemos hoy en día, la gran mayoría de venezolanos, como lo dije hace un rato, muchos estamos fuera y todos nos sentimos de alguna manera eh, inutilizados, nos sentimos impotentes, con mucha molestia, con mucha rabia, pero con mucho dolor, el no poder hacer algo de forma inmediata, ¿vale? Afortunadamente, no tengo ningún familiar o conocido directo que haya estado involucrado con algún tipo de pérdida significativa. Y cuando digo pérdida significativa es que, bueno, ni su persona, ni su persona llegada, ningún familiar ha fallecido, todos están bien, no tuvieron pérdidas del hogar, eh, más que el susto, que no fue poco. Y quiero comentarles de esto algo curioso. Resulta, este espacio se llama Divagando, así que me van a escuchar divagar. Pero les comento, cómo me entero y cuándo me entero de esta situación. Resulta que, pues, el 24 yo estoy realmente concentrado en algunas otras cosas que estoy haciendo, entre esas, pues, organizando propiamente lo que va, que ya está el programa. Yo normalmente lo subo los días domingos, así que está programado para estrenarse el programa anterior el día domingo. Y dije, algo tengo que hacer. Y quise hacer algo inmediato. Pero ya, a ver, vamos en orden cronológico. Resulta que el 24 yo estoy concentrado en mis cosas. Llega mi esposa, llega Isbe. Y me comenta, oye, que fulano, menganito, conocidos, familiares de ella, dicen, están asustados porque hubo un terremoto y tal. Yo lo tomo a la ligera, yo lo tomo muy, muy disminuido y le digo, mira, pero no hay problema. O sea, ya, si que se asustaron, bueno, se asustaron, ya está, ¿no? Es que la veo como alterada, ¿no? Y le digo, pero cálmate, tú no puedes hacer nada. Sin embargo, pues es la primera noticia que recibo de que había temblado en Venezuela. Y yo, ok. Les recuerdo, yo vivo en Chile y aquí hay temblores todos los días. No es una exageración, todos los días hay temblores, que no es lo mismo un temblor a un terremoto, aunque ambos sean sismos, ¿no? Pero el terremoto entiendo que, yo no soy experto, pero voy a explicar cómo yo lo entiendo. Si tú tienes más claro, pues te invito a que lo coloques allá abajo en los comentarios y nos ayudas a todos a comprenderlo desde tu conocimiento, pero voy a expresarlo como yo lo entiendo, como yo tengo entendido. Un temblor llega hasta ciertos grados Richter, que es como se mide este movimiento telúrgico, y luego de ciertos grados, pues ya se considera un terremoto. Acá en Chile, los temblores, que normalmente son de 2, tanto, 3, tanto en la escala de Richter, ya superando los 4, puede considerarse un terremoto, dependiendo también la forma, porque hay varios tipos de movimientos. Ondulantes, vibrantes, no sé cuánto, no sé tanto. En el caso de Chile, pues repito, es normal, es común, todos los días se percibe, se sienten o se registran, más que se sienten, porque es que, no, por ejemplo, yo no percibo ni siento nada, muy rara vez, y eso quiere decir que es un poquito elevado, sin necesidad de escalar a terremoto, pero sí se puede percibir, sobre todo si estás en una zona alta, si estás en un edificio, pues vas a sentir, aparte de las vibraciones, dependiendo del tipo de movimiento, vas a sentir en algunos movimientos vibraciones o simplemente como que se te movió el piso. Y ya. Sin embargo, esto como es tan común, el cuerpo se acostumbra, tu cerebro se acostumbra, tu oído se acostumbra, mantienes el equilibrio y puede que sea susceptible o no, pero no genera ninguna alerta. Cuando ya pasa a ser un temblor un poquito más fuerte, no sé, estaría hablando de sobre los 4, ahí puede que lo puedas percibir dependiendo de dónde te encuentres y la manera en la que este sea, y puede generar un tipo de alerta, pero una alerta, aparte de el tiempo que dure, que eso también es significativo. Entonces, nada, si es un temblorcito, puedes decir, sentiste y tal, y hasta se hace chiste inmediato. Y bueno, acá en la cultura pues está instalado mucho de esto. Pero cuando ya sobrepasa y es un terremoto, pues ahí la alerta pasa a ser quizás angustia a quienes ya han vivido algo, angustia a quienes no han vivido nunca nada y por primera vez perciben esto.
Y un chiste al pasar el momento y darse cuenta de que no fue mayor cosa más que el susto, porque genera un susto. Aparte que dependiendo la forma en la que este sea, puede generar un sonido o no. Lo ocurrido en Venezuela es significativamente complejo porque, para empezar, no fue uno, fueron dos, no fueron temblores, fueron terremotos sobreescalando los valores que normalmente se pudieran dar o soportar en estructuras como un país venezolano, dado que, o como el país de Venezuela quiero decir, porque nosotros no nos hemos preparado desde el punto de vista de la ingeniería, de la construcción civil, para realizar estructuras, digamos, con soporte sísmico. Mientras que en Chile, una de las razones por las cuales esto no se percibe con tal magnitud es precisamente porque Chile es uno de los países pioneros en establecer construcciones con esta visión de sismología, donde se previene frente a la posibilidad de movimientos, que las construcciones pues lo soporten, lo absorban, lo expandan el movimiento, lo absorban y lo liberen, etcétera, ¿no? Un montón de cosas complejas de física, construcción, etcétera, que en Venezuela no lo hay. Entonces, claro, cuando esto supera en Venezuela los valores con los que fue superado, con los valores que tuvieron los terremotos, aparte que no fueron uno, repito, fueron dos, con apenas eh, creo que fueron 7 kilómetros con algo la diferencia de distancia del epicentro, lo que hace que la duración de por sí ya del primero fue, digamos, regular, tomándolo en cuenta con la historia de los anteriores movimientos, digamos que normal, pero ya el segundo parece que fue un poco más largo. Entonces, claro, la unión de dos que apenas pasaron segundos entre uno y otro, pareciese que fue un temblor extraordinariamente grande, largo, en tiempo, pero lo que sí fue es devastador por todo esto planteado, ¿no? El hecho de que no tenemos las construcciones adecuadas, no hay una inspección de construcción ni siquiera mínima en Venezuela. Y cuando digo mínima es que no es mínima con la intención del resguardo de la construcción civil. Y puede que hayan intenciones, pero no hay hechos concretos en función de esto. Y cuando digo que no hay intenciones, porque perdón, que hay intenciones, es porque me consta que hay buenos profesionales preparados que han intentado de alguna manera hacer observación de esto, que dan clases, profesionales que se dedican a tratar de construir, pero que a la larga las condiciones tanto estatales como reales de insumos, etcétera, en nuestro país obligan a adaptarte a lo que hay para sobrevivir y con una corta visión del momento y no de la proyección a futuro. Entonces, claro, termina generándose toda una cantidad de irregulares construcciones, de construcciones con inspecciones mínimas bien valoradas, con una falta de profesionalismo o de compromiso ético para con el proceso de construcción. Y esto quiere decir donde la evaluación de terreno, la complicación de distribución urbana, todo lo que esto significa, que no es poco, es bastante complejo, pero la falta de hacer esto a lo que termina haciéndose genera una inestabilidad o una peligrosidad frente a situaciones como las ocurridas. Entonces, claro, como detrás de esto también hay intereses económicos, simplemente dame hoy y mañana no me importa, hoy tengo dinero y mañana ya veré cómo resuelvo, pues eso ha traído como consecuencia una cantidad de mala distribución, mala organización, que aumenta los riesgos de cualquier episodio como este, dado y que al darse, pues generó el desastre que generó de forma prolongada, como lo fue el terremoto, porque fue grave, ciertamente, y lo hizo más grave aún. Como ya lo dije, no quiero seguir lloviendo sobre mojado, pero la falta de respuesta inmediata también ocasionó que esto fuese agravándose. La falta de preparación para el rescate también colaboró de alguna manera, y sé que no es la intención de muchos, pero la verdad es que cuando no sabes lo que estás haciendo puedes entorpecer aún más eh, el desplazar fracturas, el generar el acelere el deterioro de ese ser humano que está allí. eh, Insisto, puede que no sea la intención, pero a veces actuando con la mejor intención del mundo cometemos errores fatales, en este caso, generando
que aumente esta cifra que quisiéramos de alguna manera poder frenar. Poco a poco esto ha venido, digamos, adaptándose dentro del desastre. Repito una vez más y quiero exaltar la enorme labor y cultura que tenemos el venezolano por hacer las cosas bien para con el ser humano. No para con una institución, no para con intereses comerciales que deberían estar asociadas, pero cuando se trata de una crisis como esta, entendemos que lo que prela es el amor hacia el ser humano y colaborar, ayudar. Y eso ha quedado demostrado. O sea, esa intención y esa capacidad de ir adaptándose, que aunque no sé, aprendo inmediatamente cómo se debe hacer, me apego a lo que me diga el que sabe y vamos haciendo y nos colaboramos y atendemos y hacemos y resolvemos. Eso definitivamente creo que es propio del venezolano y ojo, muy propio del latinoamericano, pero Venezuela ha sido constantemente puesta a prueba para demostrar que esto es así, que nos adaptamos a esto y que vamos mejorando cada vez más en función de esa humanidad. Y yo apuesto y estoy seguro de que somos más los que tenemos esa visión. Sin duda, hay mucha gente que lamentablemente no piensa así, no actúa así y no dejan de ser venezolanos. Pues a eso yo considero que no hay que darle visibilidad y ojo, no es tapar el sol con un dedo, es simplemente no darle propaganda a ese tipo de cosas y por el contrario incentivar y demostrar que hay cosas que sí valen la pena, que sí se pueden replicar, repetir e incentivar o motivar a que otras personas también lo hagan. Mm, es muy bonito ver desde niños tratando de colaborar, estando allí de la manera en la que puedan. ¿Ok? Por ejemplo, ayudando a repartir comida aun cuando están heridos, repartiendo comida a personas que están igual de heridos o niños igual de heridos que ellos. Eso conmueve muchísimo y te dice, hay esperanza, ¿sabes? Y ver a a niños, niñas y niños que perdieron a sus padres y aún así están haciendo algo, tiene una lectura muy profunda, porque tú dices, oye, ¿sabes qué? Si esa persona en esa situación, la edad que tiene, y estoy hablando de niños, 8 10 12 años, están haciendo lo que están haciendo, no quiere decir que no les duela lo que está ocurriendo y lo que ocurrió, pero hay algo importante que rescatar acá. Y este mensaje, repito, yo no estoy seguro quién lo podrá ver, porque a las circunstancias en las que se vive allá, pues siento que es bastante difícil. Pero si por alguna razón alguien estando en Venezuela lo ve, entender que frente a una situación de esta, si está cercano a la tragedia, la mejor manera de sobrellevar tu dolor, que ojo, no lo minimices, lo entiendo. Créeme cuando te digo que lo entiendo. No lo minimices, pero no te hundas en él, porque de alguna manera hay que sobrevivir, hay que sobresalir, hay que seguir adelante y una manera loable de hacerlo es ayudando a otros. Entonces, en la medida en que tú puedas ayudar desde cualquier forma que lo puedas hacer, sea hablando con alguien, escuchando a alguien, curando sus heridas, reordenando las cosas para que pueda estar mejor, en fin, lo que sea que puedas hacer, créeme que te va a ayudar a sanar a ti mismo y más adelante, evidentemente, eh, sacudirte, sentarte, tratar de ver cómo solventa lo que viene, porque lo que viene entiendo que falta. Sé que estás viendo más allá, pero en este momento aboquémonos a lo que tienes enfrente y ese sería mi mensaje. Yo no estoy ahí, pero me gustaría que esta sea las palabras que alguien en esa situación pueda recibir, ¿vale? Por otra parte, si no estás en medio de la tragedia, así como yo, estás fuera, eh, pues la gran mayoría ha hecho bastante a su manera, desde simplemente replicar o repostear algo que ayude, como los centros de colaboración, los centros de atención, las diferentes herramientas que hay, el ayudar a encontrar o a buscar a alguien, los estados de la gente que conozco. Maravillosamente han estado súper reposteados y en función de lo que hacen, la gran mayoría son muy poquitos, yo diría que uno o dos en realidad, como que no tienen nada que ver, por lo menos en redes sociales. Yo por eso no los voy a juzgar, porque pueden estar haciendo algo de lo cual yo no me he enterado, pero por lo menos en redes sociales no he visto nada de parte de ellos, sino que siguen en su cotidianidad. Pero quién sabe desde su forma, de manera interna, porque no tienen por qué publicarlo, ¿no?
Pero desde eso hasta ver impresionantemente, y aplaudo, que hay profesionales y gente que como yo, e incluso mejor y mucho más que yo, preparadas para trabajar con todo el tema de tecnología, han creado y desarrollado plataformas, páginas, aplicaciones, con intención de colaborar, porque al no estar allá, de alguna manera siente que pueden apoyar y es un esfuerzo enorme, porque ese tipo de cosas cuesta dinero, cuesta tiempo, estás trabajando, y algo importante es que todos los que estamos afuera, el resto de los países, por muy eh, apañadores, por muy buena gente que sean, la vida continúa, cada quien está en lo suyo y muchas personas están trabajando y frente a sus trabajos pues agarran un tiempito y se ponen a desarrollar una plataforma, ponerse a desarrollar una aplicación que funcione de hoy para hoy. Cuesta dinero, cuesta tiempo, requiere de conocimiento para hacerlo de forma responsable, que llegue, y lo han hecho. Son muchísimos, pero muchísimas las aplicaciones. Yo tenía la intención de incluso colocar acá algunas y decir, mira, pueden hacer, pero es que son muchísimas. Yo estoy seguro que ya están en empleo, están en uso. Así que si de alguna manera quieres hacerlo, pues yo te recomiendo ir a... Es más, voy a intentar hacerlo para hacerlo fácil. Las que yo considere que me parecieron como más oportunas, las voy a dejar por allí en la descripción probablemente para hacerlo. Algo que quiero agotar es que normalmente yo esto grabo, luego en otro tiempo pues hago otras cosas, así que en otro tiempo pues edito y así. Así que esto, por ser un programa especial, no le voy a dedicar el tiempo a todo el tema de edición, hacer cosas y tal. Así que apenas termine acá, antes de publicarlo en la plataforma, lo voy a dejar por ahí en las redes. No hago este programa en vivo, pero prácticamente sí, porque hoy grabo y hoy mismo lo monto para compartirlo, dado que es un episodio especial para acompañar el sentimiento de la situación de Venezuela. Y hablando de eso, yo organicé esto así como en las diferentes secciones, perdón, en los diferentes segmentos que manejo dentro del programa, ¿vale? No sé por qué me cuesta decir tanto la palabra segmento. Em, pero intenté como hacer una especie de temas, ¿no? De dividir los temas. Y uno es precisamente que cómo esto me ha afectado. Y me ha afectado mucho, y repito, afortunadamente no tengo ningún familiar involucrado en ningún tipo de pérdida. Eh, al día siguiente fue una larga checklist. Estaba divagando y no terminé un tema, discúlpenme. Eh, pero te cuento, al principio parecía yo como indolente, ¿no? Sobre todo cuando mi esposa me dice, mira, esto no tiene, ¿cómo se llama? No tienes por qué ponerte así, cálmate, tal, no le des importancia, casi que le digo así. No recuerdo cuáles fueron exactamente las palabras en este momento, pero fue así como que cálmate, no le des tanta importancia, tú no puedes hacer mucho, o sea, ¿no? Si es un susto, pues ya se asustaron y ya está. Eso fue ella llegando, diciéndome eso, y había ocurrido, o sea, había pasado que menos de una hora cuando ocurrieron los sismos. Eh, yo termino mi trabajo, me conecto a hacer otras cosas. Obviamente ella termina de llegar al hogar, hace lo propio del hogar, pero la escucho tratando de comunicarse con fulano, con mengano, con el tío, con el primo, con la abuela, con todo el mundo. Y yo como que, pero qué estrés, o sea, ¿cuál es el estrés? Cálmate. Yo no me caracterizo por ser simpático propiamente, así que se podrán imaginar, ya me estaba incluso hasta cayendo mal la alteración de ella, y era que yo no había caído en cuenta de la situación. Solamente ella me dijo, hubo un sismo, y yo le corté la nota y ella simplemente no me siguió diciendo, sino que siguió abocada a tratar de comunicarse con más gente. También ella viendo que yo estaba ocupado, pues me dijo así como que, bueno, termina ahí, yo hago lo sigo haciendo y tal. Pasa el rato, termino yo mi trabajo, intento desconectarme, pero lo primero que hago es tener esa sensación de que no estuvo conforme ella con lo que le dije, siguió haciéndolo. Y yo no me sentía bien en decirle que no lo hiciera cuando me estoy dando cuenta que está muy preocupada. Entonces voy y le pregunto, ajá, pero ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es el tema? Cónchale, que fulano, que no aparece y tal. Claro, entre todo esto, cuando todo el mundo intenta conectarse, la situación propia de Venezuela, había un primo que nadie sabía dónde estaba, en un par de ellos.
Pero bueno, era propio del tema de la comunicación, de la situación, etcétera. Afortunadamente todo bien, pero en el momento, ella angustiada, sabiendo ya teniendo claro el panorama de lo que estaba ocurriendo, yo hasta ese momento todavía no, pero me dice eso y yo le digo, ah, bueno, pero ¿dónde fue? No, fue en tal sitio. Y yo, ah, por donde me relaciona, que fue el epicentro, digo así como que, "Mm, no debe haber sido tan fuerte entonces, ¿no? Pero lo asumo, o sea, no es que se lo digo, no, simplemente lo asumo. Yo digo, ah, ¿y en dónde fue? Probablemente fue un temblor y, ¿ok? Pero ella no me habla de lo ocurrido, simplemente me dice la situación de su familia. Hablé con fulano, me dice que están bien, pero fulano está nervioso, llamé a fulano, yo, ok, me siento, ceno y yo me desconecto. Yo cuando ceno me desconecto de todo. Y efectivamente me desconecté de todo. La dejé a ella hablar con sus familiares, me vengo al computador a hacer conexión con otro grupo de amigos. Pasa el tiempo, me doy cuenta que ella se va a duchar y tal, y como que ya está un poco más calmada. Aparecieron los primos, por lo menos uno de ellos, el otro todavía nadie sabía dónde estaba. Era que estaba trabajando en medio de todo este tema. Y, y bueno, lo cierto es que está más calmada, pasó el tiempo y yo me desconecté. Me vuelvo a conectar a eso de las 12 de la noche. Y a esa hora me pongo a ver noticias. Pero las noticias me pongo a verlas porque precisamente hablando con estos amigos que me conecto a esa hora, me dicen como que, oye, fue terrible lo del terremoto, ¿no? Yo, pero qué tanto tema con el terremoto, ya va. O sea, ajá, pero voy a ver. Sin preguntarle nada a ellos, simplemente me voy a ver y veo las noticias. Empiezo por ver un post de la esposa de un gran comunicador. eh, me burlo incluso de la situación. Hacemos burla, tenemos un humor muy negro dentro de este grupo que les estoy mencionando. Y hago burla del asunto, ellos me siguen el juego, pero eventualmente voy viendo otros videos y ahí me conecto con las redes sociales, abro el Instagram, empiezo a ver cosas y me quedaba hasta las 3 de la mañana poniéndome al día, haciendo estos contactos que les dije al inicio con gente de defensa civil, con bomberos, tal, y qué sé yo, intentando ver que todos estén bien. Y bueno, ahí ya la cosa va tomando cada vez más otro color hasta que me doy cuenta de la magnitud de la catástrofe. O sea que no fue un temblor, que fue una catástrofe como tal. Al día siguiente, pues me pongo en contacto, empiezo a ponerme en contacto con los míos, hago una larga checklist de aquellos que tengo tiempo que no sé nada de ellos, pero simplemente por saber cómo están, dada la situación que están en Venezuela. Las amistades que tengo, que sé que tienen familiares, tratando de preguntar cómo están, los amigos que aún están cercanos a las zonas de riesgo, cómo están y tal. Y propiamente Maracay, porque yo soy de Maracay. Entonces, claro, al ver que Maracay estaba como estaba en la madrugada, ahí sí me alerté muchísimo porque no había visto la situación y bueno, todavía tengo familia directa allá. Mi cuñado, por eso mi esposa estaba preocupada, claramente, la familia de ella estaba allá, entonces, claro, empiezo a notar por qué ella estaba como estaba. Y la verdad es que ella más bien se lo tragó, ella más bien quiso como que no decir más nada y simplemente saber cómo estaban los suyos y no me transmitió en su momento, además yo fui muy cortante también. Así que nada, no fue sino hasta en la madrugada que me di cuenta y durante todo el día, o sea, yo prácticamente pasé de largo, lo que dormí fueron como 2 horas. Yo normalmente no duermo mucho, pero dormí como 2 horas nada más y ponerme al día con todo lo que estaba ocurriendo, eh, de, de ver lo que pasaba, pues fue duro. Pero a lo que voy es que una vez que toda esta información empiezo a asimilarla, me afectó muchísimo. Tuve pesadillas anoche, sabes que las imágenes que vi fueron duras y no hablo solamente de los videos que ya de por sí son bastante difíciles de asimilar, sino videos personales de esta gente que está trabajando in situ y wow, es duro, es rudo, es muy difícil, muy difícil. Que un edificio se desplome con todo lo que eso significa. Estamos hablando de más de 200 edificaciones totalmente destruidas, desplomadas, desaparecidas, que tenían gente adentro. Entonces, es muy triste lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir es duro, es difícil y muy fuerte porque ahora viene la necesidad de reubicar a toda esta gente en unas condiciones en las que el país, lamentablemente,
no tiene para, para poder cubrir como se merece. Sin embargo, aun cuando esto es lo que estoy diciendo, el pueblo venezolano dentro y fuera está haciendo todo lo que se puede para disminuir estas cifras agravadas, mejorar la calidad de los heridos y los sobrevivientes, de las víctimas en general, dar una digna término, por así decirlo, a quienes ya no están, que esto también es importante. Es decir, son una serie de cosas y factores, son muchísimas las cosas que hay que pensar y que esto lo esté haciendo el pueblo porque no tenemos Estado, es crítico, es muy difícil de tragar y por supuesto para muchos se nos hace como que muy difícil asimilar que no podemos hacer más. Entonces, todos de alguna manera, pues colaborando un poquito aquí, un poquito allá, dinero, lo que sea que puedas colaborar para alguna fundación, alguna eventualidad, alguna, ¿cómo se llama? Incluso alguna llamada que puedas hacer a alguien que de alguna manera fue afectada, escucharlo, es importante porque saber que otras personas saben que yo estoy atravesando por esto es importante. Entonces, simplemente preguntar, cuéntame, ¿estás bien? ¿Quieres hablar del tema? Y saber que de repente contigo sí se desahoga y no con otra persona, que por teléfono, una videollamada, lo que sea, en medida de lo posible, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Pero si tienes la posibilidad, aunque sea porque sufre un susto, eso ayuda porque en medida que la persona se desahogue, como que reconecta nuevamente con lo que puede hacer y eso puede serle, esa persona se puede convertir en una persona de utilidad para otra, estando allá, cosa que tú no, pero de alguna manera colaboraste. Entonces, si estás afuera, créeme que son muchísimas las formas en las que sí podemos hacernos sentir útil, aun cuando tengamos esta sensación de inutilidad, porque esa es la sensación que tenemos la mayoría de las personas que estamos fuera. Eh, Hay otras cosas que debemos tragar grueso y asimilar, y es la realidad de muchos quienes no podemos aconsejar, eh, podremos escuchar, podremos orientar en medida de dónde buscar la ayuda que realmente necesitan, pero no podemos solventar de forma inmediata, no podemos tampoco intentar jugar a yo lo resuelvo, porque es difícil, es muy difícil. Y bueno, si estás fuera, se están movilizando organizaciones de todo tipo en la mayoría de los países para poder llevar ayuda de alguna manera. Es decir, que hay centros de acopio donde puedes colaborar con herramientas, con utensilios, con material de cualquier índole, médico, ropa, eh, camping, sobre todo eso. Me di cuenta que hace mucha falta donde refugiar a la gente que no tiene refugio. Y si bien nosotros en Venezuela no tenemos bajas temperaturas, hace frío igual a ciertas horas y en diferentes sitios. Además, considerar que lo perdieron absolutamente todo. No tienen ropa interior, no tienen cambios de muda, no tienen, o sea, no tienen ropa para cambiarse, no tienen cómo acobijarse con ropa propia. Entonces, todo este tipo de detalles, si podemos colaborar en los centros de acopio donando, llevando las cosas que requieren para que entonces esto lo puedan llevar muchísimo mejor. Acá, sin ánimos de patrocinar absolutamente nada, algo que me parece extraordinario, es difícil la logística, pero igual se agradece y si existe la posibilidad de ayudar, este fin de semana, toda persona que esté en Chile, y sobre todo si estás en Santiago, existe una empresa que se llama Global Cargo, la cual pues es bastante conocida hoy en día, que se han caracterizado, son venezolanos, de llevar cosas a Venezuela de forma más expedita, más rápida, más fácil y económica, pero están teniendo una campaña este fin de semana para que podamos mm, donar esto y ellos llevarlo a los centros de acopio, pero no solamente eso, sino que si tienes algún destinatario específico, ellos parece que tienen una campaña durante este fin de semana para poder movilizar eso lo antes posible y que llegue la ayuda a quien necesitas hacerlo. Entonces, si quieres informarte, recuerda Global Cargo. Si esta información le es útil a alguien, pues compártesela, al igual que el programa si crees que le es útil de alguna manera. Eh, Nada, yo por esta vez me despido. Recuerda que este programa, si te gusta esta tonalidad en la que yo hablo y de las cosas que voy a hablar y de las que hablo en mi programa, pues nos vemos todos los domingos
en Sí Luis. Por ahora, los domingos. Pretendo cambiar los días de publicación, pero por ahora todos los domingos. Y si no, en mi canal de Sí Luis de YouTube vas a poder visualizar todos los episodios, los cuales son esto, un conversatorio de acompañamiento, de reflexión. Me gustaría, si tienes algún tipo de forma en la que podamos ayudar a todos los que estemos afuera, sobre todo si estamos en Santiago de Chile o en Chile en general, pues nos los dejes en los comentarios. Si estás buscando a alguien, también déjalo en los comentarios y yo me encargaré personalmente de difundir la información. Así que espero serte de utilidad en la tragedia que está atravesando Venezuela. Si tú puedes ser de utilidad, no lo dudes. Hazlo, aplícalo. Por ahora, un abrazo fuerte. Nos vemos. Fuerza. Fuerza que de esta salimos. Nos vemos en la próxima. Hablo de todo sin saber de nada. Sí, Luis, hablo de todo y me da la risa. Hablo de todo sin saber de nada. Sí, Luis, hablo de todo y me quedo en la esquina. Yeah. Baja la pantalla, sube la realidad. Me veo en el reflejo haciendo de ideal. Y sí, ya sé, qué pena que más da. Me río de mi truco para no confesar.